Somos una industria que desde sus inicios aportó con innovación tecnológica en el sector hidrocarburífero. Tras cumplir 28 años de servicio, nos transformamos y asumimos nuevos desafíos en la generación responsable de energía sustentable y sostenible. El mundo evoluciona vertiginosamente. Las sociedades y las industrias también. La era 4.0 y de la digitalización ha llegado. Nuestro modelo de gestión sostenible, el desarrollo de tecnología, certificaciones internacionales de calidad, patentes internacionales, know-how y las mejores prácticas empresariales nos permiten reforzar nuestras líneas de negocio y asumir los retos que enfrentará la humanidad en el uso adecuado de los recursos naturales y el acceso a nuevas fuentes de energía. Hoy más que nunca la humanidad necesita industrias comprometidas con la sociedad y el ambiente. Evolucionamos y nos reinventamos apoyados de los mejores centros tecnológicos del mundo para convertirnos en la industria del futuro. Una industria de excelencia, rentable, reputable, sustentable y sostenible. Una industria limpia por un mundo mejor. Certecpet, nuestras ideas, tu energía. Miren, quienes están perdidos, en general son los sectores productivos. Buenos días y bienvenido, señor ministro. Las quejas son reiteradas, que lo que usted anda, otra parte del gobierno desanda. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio, por ejemplo, sistemáticamente de que los ministros empresarios no actúan con esa filosofía en el gobierno, que son funcionarios. Luego, Cámara de Comercio de Guayaquil, híjole, cuando empezábamos a recuperarnos, el anticipo del impuesto a la renta, que obtiene 289 millones de dólares hasta el 11 de septiembre, pero en cambio le causa un frenazo al sector productivo y empresarial que estaba comenzando a recuperarse. Dígales lo contrario. Bienvenido y buenos días. Gracias, Carlos. Yo también he sido gremialista, estuve sentado del lado de Alarcón, de mi amigo Pablo Arosemena, y entiendo la posición de ellos de defender la parte gremial. Algún momento les dije, los invito a mirar la situación estructuralmente, no solamente desde la Cámara de Comercio. Las cámaras de comercio son importantes en el país, el comercio es fundamental en la actividad productiva, pero también es importante la agricultura, la industria, la exportación, las MIPYMES y los artesanos. Entonces la crisis, Carlos, no solamente es del comercio, es todo un país productivo que tiene crisis y necesita recursos. Pero el despegue del comercio ¿a quiénes compran los comerciantes? A ellos. Es un encadenamiento ¿Qué productivo. Distribuyen? Lo de ellos principalmente. ¿A quiénes emplean? A ellos. Le digo algo. Es un encadenamiento productivo que es el país. Y los recursos el gobierno no los tiene para atender las múltiples necesidades que me lo dicen y que me lo piden los sectores productivos. Los artesanos quieren plata, los comerciantes quieren recursos. Más que plata piden facilidades. No, también las hemos dado. No olvide que cuando empezó la pandemia sacamos un decreto para pausar justamente los impuestos. ¿Para quiénes? Para las micro, para las pequeñas y para las medianas empresas. ¿Qué es lo que falla entonces? ¿Por qué no nos levantamos a la velocidad que las medidas del gobierno requieren y que la predisposición del consumidor requiere? Porque curiosamente cuando hay buenas ofertas o una oferta racional, se desborda el consumo, especialmente en la clase media. ¿Cómo se llama? El e-commerce, los 2 días del e-commerce fueron una sensación. Y dice la gente que no hay plata. Mire, estamos golpeados, estamos atravesando una crisis sin precedentes. Esto no es política, esto es una realidad, Carlos. ¿Qué falta? Y es mundial. Pero ¿por qué no lo analizamos? Cierto. ¿Por qué no analizamos cómo está hoy? ¿De dónde venimos en los 5 meses? De la paralización total del 75% del sector productivo. Hoy debo decirle que se ha recuperado el sector productivo en una buena forma. El propio comercio que usted dice, los comercios se reinventaron, el e-commerce aumentó, las fuentes de trabajo, estuve revisando las estadísticas. Gracias a la ley humanitaria se crearon, y gracias a esa flexibilidad tan necesaria y transversal, yo espero y ojalá los políticos de una vez por todas puedan entregarle esas herramientas para defender y crear nuevas fuentes de empleo. Se han creado más de 150.000 fuentes de empleo nuevas. Es decir, ¿gracias a esa ley? Gracias a la ley humanitaria. ¿En dónde se han creado esas 150.000 fuentes de empleo nuevas? Con nuevos contratos de trabajo, en el sector comercial, en el sector agrícola, en el propio sector
agroindustrial. En conjunto esas cifras. En conjunto se han creado esas cifras. Y déjeme decir sea algo. que de los 350.000 que se perdieron hay que restar 150.000 que se han repuesto. Correcto, porque lo que le tengo que decir es algo. Hemos crecido en exportaciones no petroleras, Carlos. El propio comercio se ha reactivado de alguna buena forma. Comparémonos con los países de la región. ¿Cómo está hoy Ecuador económica y productivamente? Golpeado sí, pero en mejores condiciones que muchos de nuestros vecinos. Así estamos. Y nuestros vecinos, Carlos, incluso inyectaron más recursos hacia su economía. Usted me habla del anticipo al impuesto a la renta. Sí, es verdad, pero ¿para quién va eso? Para 1.068 empresas de un universo de 122.000 empresas. Entonces... Es verdad, justamente para las que más rentabilidad han tenido y proyectan tener. Pero esa gente es la que iba a invertir y a producir más para ese encadenamiento acelerado. Ver, y ahora viene el tanganazo. Vamos a hablar de inversiones. ¡Pum! Se dicen también cosas. Escuché por ahí, leí que esto va a frenar las inversiones. Le voy a decir lo contrario. ¿Qué ha pasado con las inversiones en el país? ¿Qué ha hecho el gobierno para incentivar las inversiones? Ampliamos hace 2 semanas la ley de fomento productivo, donde son incentivos directos para las inversiones locales e internacionales. Eso significa un sacrificio. Algunas significativas que ya están instaladas se hayan ampliado u otras que vayan a venir. Por supuesto que sí, Carlos. Primero, cifras concretas. En lo que tiene de vigente esta ley se han firmado más de 120 ya compromisos y tenemos ya y que esto ha generado más de 2.300 millones de dólares. ¿Qué son compromisos? A ver, hemos firmado que con las empresas los acuerdos, tenemos lo que está entre nosotros. ¿Acuerdos para qué? Nacional. ¿Compromisos de qué? No, a ver, el inversionista firma un acuerdo con el gobierno, ¿correcto? Entonces, eso es lo que hemos firmado gobierno y sector productivo. La ley tiene este tipo de herramientas que le está dando. Nosotros, al ampliar esto, en este año que ha pasado en la pandemia, dentro de la pandemia, a pesar de la paralización, se han firmado más de 50 nuevos acuerdos. Entonces se han firmado 150 nuevos contratos de inversión. Estos contratos de inversión que generan ¿qué? Fuentes de empleo. Para hacerlo en la agroindustria, para hacerlo ya. ¿En qué? En el propio turismo. En Quito, en Guayaquil, el sector agroindustrial. ¿Hay alguien que quiera firmar un contrato de inversión en turismo? Muchísima gente. ¿Se acuerda de algún ejemplo? Sí. ¿En turismo? No puedo dar nombres puntuales, pero tengo industrias importantes de Quito, Guayaquil, de Galápagos, que han firmado acuerdos comerciales. Yo le puedo dar nombres que recuerdo, de varios, que han ampliado sus inversiones en este periodo. TIA es una de ellas y mi comisariato es otro de ellos. Mire, le voy a hablar de empresas no tan grandes como TIA, como mi comisariato, que son empresas que invierten permanentemente, sino también de otros sectores productivos que se han acogido a los beneficios e incentivos tributarios de esta ley. Le hablaba de la agroindustria, el sector turístico, que han firmado en Quito y en Guayaquil, porque son beneficios importantes. Sí sabe que parece increíble, ¿no? Y si sabe una cosa... Por ejemplo, no me quiere decir un solo nombre en el sector turístico. Le voy a hablar. Hotel Hilton Colón. Okay. Ha firmado con nosotros. Ha firmado con nosotros también empresas como Agripac, empresas agroindustriales que han firmado industrias de cartón, de la industria cartonera, industrias del turismo, de la metal mecánica. Es decir, son diversos los sectores que se han acogido. ¿Y cuál es el problema de no decirlo? ¿Y cuál es el problema de no decirlo? ¿Qué reserva? No hay reserva. No hay reserva. Simplemente, Carlos, estoy hablando a título general. No quiero particularizar con nombres puntuales. ¿Sabe el grupo del Hilton Colón la inversión que tiene pendiente en Cumbayá? Por supuesto, lo hemos trabajado. ¿Sabe cómo se llama eso ciudad? Lo hemos ayudado para que esa inversión genere fuentes de empleo. Lo que sí hay que reconocer también, Carlos, que muchas de estas inversiones, por la propia situación económica del país y del mundo, se han visto ralentizadas. Sí, eso es la realidad. Van a postergarse, van a espaciarse, van a bajar en monto hasta ver que haya un despegue. Pero sí le quiero decir que usted me preguntaba, ¿y han habido empresas y sectores que han firmado? Sí, Carlos, 1.000 millones de dólares en la pandemia. No se ofenda, porque si no, no le creo. Dígame. Y si no, no le cree la gente, porque por supuesto, la realidad que usted pinta o espera o promueve no tiene exactamente coincidencia con la que se vive. No estoy diciendo que aquí no hay crisis. Hay crisis. Sí, 1.000 millones. Está claro. Son pero importantes, usted a la vez pero está no dando datos alentadores que no vemos hasta que usted explica por qué. Ya, está claro. Algo más antes de ir con Yolanda. Bueno, no, por lo pronto eso, Carlos, que también tenemos noticias positivas y favorables. Sí. ¿Qué son cuáles?
Le acabo de decir, el aumento de los beneficios de la Ley de Fomento Productivo. Ya les digo. La pausa no me la repita. ¿Cómo vamos con el ingreso a la Alianza del Pacífico? Bastante bien. Hemos firmado con Chile, estamos en mesas de trabajo con México, esperamos en 3 meses cerrar con México lo que desemboca. Tratado comercial con México. Tratado comercial con México, correcto, que es vital para entrar a la Alianza del Pacífico. ¿Y el de Estados Unidos? Estados Unidos, anoche hablé con la embajadora Ivonne Baki, con quien estamos armando ya una agenda para la siguiente semana, probablemente viaje a Washington, es una noticia que le doy a usted, en donde estamos ya buscando, es orden del presidente Lenín Moreno, va a ser un legado, Carlos, tenemos que hablar de Fenomenal, eso, del cambio de la política comercial que genere oportunidades para el país. Ciertamente, es de las mejores cosas que ha tenido este gobierno en la adversidad, así como la política internacional, la agrícola y la de defensa o soberanía con el ministro Jarrín, me place decirlo, y por eso lo invitamos con frecuencia. Sí, señor. Ok, Yolanda, en cambio, no está complacida con otras cosas, ya la va a escuchar usted. Pero yo quiero repetir los nombres de las empresas que le apuestan al país y han hecho compromisos de inversión. Está claro que no va a ser todo enseguida, todo de golpe, en la magnitud que se esperaba. Hilton Colón, Agripac, una cartonera, en áreas de turismo otras y en metalmecánica, ¿cierto? Correcto. Ok. Y en comercio. En el comercio que estamos hablando, se van a abrir nuevos locales comerciales, tiendas comerciales, el Grupo Ortiz, por ejemplo, está haciendo inversiones importantes en el Ecuador, y todo esto está generando oportunidades y fuentes de empleo tan necesarias hoy en nuestro país. ¿Usted piensa dejar cerrado lo de México en 3 meses, diría yo que hasta fin de año, y cobra nuevo impulso lo del acuerdo comercial con Estados Unidos? Si está Ivonne Baki allá, medio problema está arreglado. Esta señora es de una eficiencia y de una inteligencia para sus contactos. Mire, que ya se quisieran algunos diplomáticos. Estamos trabajando arduamente. La mitad está en el exterior y la mitad está casa adentro. Pues eso es todo. La voluntad política que empuje hacia eso. Ahora vea la otra parte de la medalla. Vamos. Yolanda Torres, 7:50. El ministro de Producción te escucha. Ministro, qué gusto. El presidente Moreno anunció un eje prioritario, el sostenimiento del empleo. Para ello, sin embargo, se prevé que hasta diciembre tengamos un nivel de 1 millón de desempleados. En este momento se habla de 500.000. Mucha gente ata el tema del desempleo directamente a la falta de créditos para la reactivación. ¿Cuál es el porcentaje de colocación de estos créditos desde su creación hasta ahora? Gracias, Yolanda. Un saludo para usted. Un placer. Muchas gracias. A ver, la necesidad de créditos es tan grande en el país, producto de la paralización productiva, comercial, que no nos ha permitido atender en la manera eficiente y oportuna a todos los sectores productivos. Sin embargo, las cifras que ha dado el gobierno de la creación de este fondo Reactívate Ecuador, se han hecho avances importantes, se han atendido ya desde el Banco del Pacífico, entiendo, cerca de 170 millones de créditos, principalmente para atender a micro, pequeños y medianos comerciantes y microempresarios. Que eso alcanza, no alcanza, Yolanda, hay que ser sincero, necesitamos mucho más recursos, y esos recursos se están proveniendo ¿de dónde? Del Fondo Monetario Internacional. He hablado con el ministro Martínez para que de manera conjunta decirle, necesitamos que gran parte de esos recursos se reviertan para atender a los sectores que hoy necesitan de ese oxígeno para apalancar la durísima crisis que se está viviendo en el Ecuador y a nivel mundial. Ministro, usted habla de 170 millones que se colocaron a través del Banco del Pacífico. Sin embargo, se tenía previsto para este fin como 1.150 millones aproximadamente. ¿Qué pasó con ese restante? Hay quienes... ¿Perdón? A ver, 1.150 millones era el Fondo Reactívate Ecuador. De allí tuvimos una parte que atendido por la banca pública y por la banca privada. La banca privada, Banco del Pichincha, Guayaquil y otros bancos importantes, recibieron cerca de 300 millones de dólares a través del FDC en Estados Unidos para atender justamente a estos sectores productivos. Entiendo que gran parte de estos recursos ya están ubicados. ¿Cuál es el FDC? Es una corporación privada en Estados Unidos que ha entregado 300 millones de dólares dentro de este paquete integral que se está ofreciendo a los sectores.
¿Cuánto de esto fue del sector público? Porque, bueno, si bien algunas pymes, o sea, sí pueden acceder a crédito privado de los bancos, los pymes, en cambio, no son sujetos de crédito por parte de la banca privada. ¿También se ha derivado hacia ese sector créditos? Sí, totalmente. Mire, el sector productivo vulnerable, cuando hablamos de micro, pequeños y medianos empresarios, son aquellos sectores a los que nosotros hemos priorizado con medidas. Hemos creado algunos fondos, por ejemplo el Fondo Emprende, para el emprendedor. Una cifra importante de nombrar, si bien es cierto, se han cerrado cerca de 1.200 empresas, según datos del Servicio de Rentas Internas, durante esta pandemia se han creado 5.000 nuevas empresas, pequeñas y medianas empresas. ¿Eso qué nos dice? Que el ecuatoriano no se queda cruzado de brazos, que el ecuatoriano está buscando dinamizar, emprender en el país. Son cifras importantes porque no solamente tenemos un tema oscuro, también existe esa luz al final del túnel. Por ejemplo, el Fondo de Garantías es un tema importante. Usted decía, hoy muchas empresas no tienen la capacidad de acceder a créditos ni de garantías. El Fondo de Garantías es una herramienta adicional que les permite y les permitirá a las empresas acceder, donde el gobierno nacional, a través de la creación de este fondo de garantías, el empresario no tendrá que poner el 150% que hoy la ley le exige a usted para darle un crédito, sino el 20%. Yo creo que son herramientas que de a poco van coayudando a la necesidad de los sectores productivos. Usted dijo hace breves instantes que gran parte de los recursos que va a recibir el país por parte de las multilaterales se irán también para esta reactivación económica, sin embargo, y créditos, ¿verdad? Sin embargo, ya anunció el gobierno que por lo menos 3.000 millones de dólares tendrán que ir al pago atrasado que tiene con GATS, sector público, en fin, proveedores, etcétera. El resto, una gran parte, tendrá que todavía ir a salud. ¿Cuánto es lo que puede quedar? Y hay otras urgencias, obviamente. ¿Cuánto es lo que puede quedar para la parte de reactivación? Gran pregunta, Yolanda. Gran pregunta, porque los sectores productivos son fundamentales para el dinamismo económico del país. Pero también es importante la salud. También es importante la parte de la alimentación de las personas y obviamente el cumplir con las deudas que se tiene el gobierno nacional. Yo creo que inyectar eso también es reactivar la economía. Si se pagan esas deudas atrasadas que tiene el Estado con sus proveedores, esos recursos regresarán a la economía y se convertirán en un dinamo importante de reactivación. No le puedo decir hoy, en este momento, de los 4.000 millones que recibiremos del Fondo Monetario en el transcurso del año, lo que queda del año, qué porcentaje hay, pero sí le puedo decir que irán concretamente a 4 sectores: la parte de alimentación, la parte social, la parte de salud, reactivación económica y al pago de obligaciones pendientes que tiene el Estado ecuatoriano. Yo creo que ese es el equilibrio del que hablamos cuando se trata de repartir los escasos recursos, porque 4.000 millones suena una cantidad importante, pero todos sabemos que no alcanza tampoco. Así es. Cambiando un poco de tema, ¿qué opinión le merece la oposición al Código Orgánico de Salud en lo referente al uso medicinal de la marihuana? ¿Y por qué le pregunto sobre salud al ministro de la Producción? Porque la explotación de la marihuana con fines medicinales se ha vuelto un rubro importantísimo para el desarrollo agrícola y para la exportación. ¿Qué opina usted? Mire, más que la marihuana es el cannabis, el uso del cannabis. El cannabis, así es. Correcto, el cannabis. Porque el cannabis es una variedad científica tiene con bajo contenido de THC, para que nos puedan entender. Verá, tiene tanta razón usted, y le voy a decir a qué se debe mi equivocación. Porque las personas que están en contra de ello están justamente utilizando el tema de la marihuana para asustar un poco sobre este tema, ¿no? Yolanda, no solamente, gracias por la pregunta, y no solamente en el tema de cannabis, en otros temas importantes de la economía, se trata de distorsionar realmente la realidad. Y estos espacios nos permiten a ustedes, a nosotros, explicarle a las personas de qué se trata. El uso del cannabis, la industria del cannabis, una industria con muchos años. Yo creo que hoy en el Ecuador, hablábamos hace pocos minutos con Carlos, ¿quién quiere invertir? ¿En dónde están las oportunidades? Yo creo que hay que pensar fuera de la caja, incentivar
esta industria en el país va a generar miles de empleos. No estamos hablando de consumo de drogas en lo absoluto. Estoy en contra, quiero ser muy claro, del consumo de drogas. Es una lacra social que ha afectado al país por muchísimos años. Estamos hablando de una industria medicinal que se explora en el mundo para generar oportunidades de comercio y para la salud de los ecuatorianos. Yo creo que hay que afrontarlo con mucha responsabilidad, sí, pero también con mucha coherencia. Hay muchos países como Uruguay, como Colombia y otros países que están aprovechando esta importante industria y el Ecuador está en una posición bastante importante de hacerlo. Ministro, muchas gracias por mi parte. Seguimos con Gracias, Carlos Uruguay. Gracias. Igual, señor ministro de Producción, lo esperamos con frecuencia para divulgar y cuestionar aspectos de su gestión y sobre todo compartir un poco lo que usted llama buenas noticias que existen, pero no tienen suficiente difusión, defensa y aclaración. Somos una industria que desde sus inicios aportó con innovación tecnológica en el sector hidrocarburífero. Tras cumplir 28 años de servicio, nos transformamos y asumimos nuevos desafíos en la generación responsable de energía sustentable y sostenible. El mundo evoluciona vertiginosamente, las sociedades y las industrias también. La era 4.0 y de la digitalización ha llegado. Nuestro modelo de gestión sostenible, el desarrollo de tecnología, certificaciones internacionales de calidad, patentes internacionales, know-how y las mejores prácticas empresariales nos permiten reforzar nuestras líneas de negocio y asumir los retos que enfrentará la humanidad en el uso adecuado de los recursos naturales y el acceso a nuevas fuentes de energía. Hoy más que nunca la humanidad necesita industrias comprometidas con la sociedad y el ambiente. Evolucionamos y nos reinventamos apoyados de los mejores centros tecnológicos del mundo para convertirnos en la industria del futuro. Una industria de excelencia, rentable, reputable, sustentable y sostenible. Una industria limpia por un mundo mejor. Certecpet, nuestras ideas, tu energía.